Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y empezamos con el SP500 que como veis en este momento de la sesión va en positivo, pero que hemos pasado por algunos apuros no hace muchas horas cuando se conocía el dato de empleo en Estados Unidos, que ha sido mucho mejor de lo esperado y ha hecho que los mercados en un primer momento reaccionasen en negativo, pero están dándose la vuelta en este momento. Vamos a comentar un poco ese dato y por qué ha podido ocurrir este movimiento tan brusco en el mercado. Si ponemos el gráfico en horas, aquí vemos la caída brusca que hemos tenido, que parecía que despertaba otra vez, los fantasmas de los últimos días con descensos importantes, pero no, parece que se da la vuelta y parece que el mercado se calma otra vez. En esta ocasión ese dato de empleo también ha afectado a otros mercados, ahora veremos, a Bitcoin. Pero bueno, vamos a ver primero también qué está haciendo el DAX alemán, que está subiendo, envolviendo las velas anteriores, una buena vela en este momento. También ha sufrido evidentemente durante ese momento una pequeña caída, pero ya vemos que está recuperándose. Y el índice de la bolsa de Nueva York, el Dow Jones, también envolviendo la vela anterior y también con esa caída que ha tenido a las 2:30, esa caída brusca. Bueno, en los mercados europeos apenas se ha notado esa caída, ¿no? Ha sido ese dato de empleo de Estados Unidos, que lo vamos a ver ahora y vamos a ver cómo ha podido interpretar los inversores, perdón, que quería ver el del Dow Jones para ponerlo en diario. Vamos a ver cómo han interpretado los inversores ese dato. Nos vamos al gráfico de Bitcoin también, que como vemos en esa hora también ha sufrido esa caída brusca debido a ese dato del empleo, pero que ya ha recuperado prácticamente en las siguientes 3 horas ese comportamiento negativo. O sea que sí que se ha visto también afectado en el caso del día de hoy, pero como vemos ya los mercados recuperan. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí vemos la noticia, bombazo en el informe de empleo de Estados Unidos, altísimo el empleo, que ahora la Fed nos pregunta, porque en realidad lo que los inversores han descontado con ese movimiento tan brusco era lo que pensaban que podía ser negativo por parte de la Fed teniendo en cuenta este dato de empleo, ¿no? Nos dice que el mes pasado se crearon 336.000 nóminas no agrícolas, cifra que casi duplica las 170.000 estimadas. O sea, se pensaba que iban a crearse 170.000 y han sido 336.000 y más alto que el mes anterior. La tasa de desempleo se mantiene en el 3,8%, mientras la previsión era que bajara una décima hasta el 3,7%. También sorpresa en las nóminas privadas no agrícolas. En septiembre se crearon 263.000, dato mucho más alto de lo estimado. Vale, pues ante estos resultados, pues evidentemente los inversores lo que hacen es pensar estos resultados cómo van a afectar a lo que tiene que decidir la SEC durante este mes, ¿no? Y se lo han tomado de forma negativa en un primer momento y por eso las bajadas bruscas al momento en el que se conocía ese dato. ¿Cómo ha pensado el mercado? El mercado ha pensado, si el empleo se mantiene alto, la Fed puede que no baje los tipos de interés o incluso puede que los suba algo más. Y entonces ha entrado un poco pánico en ese momento y la gente vende sin pensar nada más. Inmediatamente con ese dato, como pilla por sorpresa, pues ocurre este movimiento, ¿no? Que ya sabemos que cuando hay datos pues hay mucho ruido, el mercado se mueve muy aleatoriamente y por movimientos viscerales, ¿no? Que reacciones pues que no da tiempo a analizar todo lo que ha pasado y inmediatamente pues el mercado se mueve en un sentido, en este caso en un sentido negativo, pero luego estamos viendo que ha recuperado prácticamente en 3 horas, estamos otra vez por encima de ese nivel, incluso en positivo, como hemos visto, ¿no? Ahora estamos viendo cómo la bolsa del SP500 y el Dow Jones están en positivo, ¿no? ¿Qué puede haber pasado para que después de caer y pensar que ese dato podría ser muy malo para lo que decida la Reserva Federal a lo largo de este mes sobre los tipos de interés, cómo es que luego los inversores en 3 horas han cambiado totalmente de opinión? Pues porque en un principio lo que más preocupa ahora al mercado no debería ser el empleo para decidir si los tipos de interés van a subir o van a bajar. El mayor problema que hay ahora mismo en la economía americana es que los bancos, con un tipo de interés tan alto como el que hay ahora mismo en el mercado, están a punto de colapsar algunos bancos. O sea, el sistema financiero está cogido con pinzas. Y un dato alto de empleo no es suficiente como para decidir subir los tipos de interés. Es como echar gasolina al fuego. ¿Cómo vas a pensar en subir los tipos de interés aunque el dato de empleo sea buenísimo? ¿Cómo vas a pensar en subirlo o mantenerlo durante mucho tiempo cuando está el mercado, el sector financiero cogido con pinzas y en cualquier momento puede haber alguna quiebra de algún banco? Entonces la gente lo ha pensado un poco mejor y dirán, da igual el dato de empleo que salga. Da igual. La Reserva Federal no puede subir más los tipos de interés.
Porque hay otros factores que no van a cambiar por mucho que haya mucho empleo. Y esos factores son los bancos. Los bancos no pueden soportar un tipo de interés tan alto durante mucho tiempo. De hecho, algunos están ahora mismo bajo el agua. O sea, están por debajo del agua. Ahora mismo están aguantando la respiración por debajo del agua y no saben cuándo van a poder sacar la cabeza a flote. Y están deseando que nadie diga nada para no quebrar. O sea, que los inversores se la han pensado un poquito mejor o han esperado que los sensatos o a que los insensatos hayan vendido en un primer momento para los más sensatos aprovechar y comprar, ¿no? Así que el mercado se ha ido para arriba y todavía puede que subamos más en el día de hoy. Puede que rompamos esta resistencia que tenemos aquí, concretamente en los 4.300 aproximadamente, un poquito por encima quizás de esa zona, para continuar con subidas en el día de hoy. Es probable, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a eliminar esto. Segundito. Vale, voy a eliminar la línea, si me deja. Ahí está. Vale, pues eso que os digo. Parece que se lo han pensado mejor o que los que más sensatos pues han tomado la decisión de seguir manteniendo la jornada en positivo como iba hasta ese momento, porque no hay razones para pensar que este dato de empleo vaya a cambiar una decisión de la Reserva Federal, o por lo menos desde mi punto de vista no hay ninguna razón para que la Reserva Federal tenga en cuenta este dato, porque hay otros datos mucho más preocupantes en el sistema financiero de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, sin más, creo que por eso ha sido esa reacción brusca. Como hemos visto, Bitcoin también ha reaccionado en ese momento a la baja, pero ya ha recuperado y al final pues parece que va a ser una jornada positiva en general. Vamos con el petróleo, que sigue estando bastante presionado, aunque parece que está encontrando ya una zona en la que podría tener un suelo. Esa línea verde en teoría era un soporte, pero vimos que la perdió. O sea, no llegó ni siquiera a rebotar en un primer momento. Cuando la tocó se metió por debajo. Aquí rebotó un poquito, pero volvió a perderlo rápidamente. Y ahora ya lleva bastantes horas por debajo de esta línea y en cualquier momento puede volver a recuperarla e ir hacia la línea amarilla, ¿vale? Ese es el tramo que podríamos esperar cuando el precio del petróleo se sitúe por encima de esta línea verde y previsiblemente sobrepase la zona de los 84.50, 84.60 y arranque hacia esta zona, esta línea amarilla, que podrían ser la zona de los 87.90 aproximadamente, o incluso dependiendo de lo rápido que suba, pues podría ser un poco más o un poco menos, ¿no? Vale, el oro rebota en el soporte de los 1812 que teníamos dibujado. Ha estado a punto de perderlo también, pero bueno, la caída que lleva es muy vertical también. Es normal que se frene un poco en esta zona, incluso que rebote, pero no descarto que perdamos el 1812 más adelante, es decir, dentro de 2 o 3 semanas, cuando ya se haya producido un rebote en esta zona, el mercado esté un poquito más calmado, no descarto que vuelva a haber bajadas y se pierda todavía esa zona de soporte de 1812. Pero en el corto plazo parece difícil ahora mismo. La plata, pues algo similar, recupera los 21,25, perdón, puede dirigirse hacia los 22,30, puede haber rebote en el corto plazo y hasta dentro de 2 o 3 semanas no incidiremos en estos mínimos que hemos tenido y veremos a ver si aguantan o todavía tenemos algún mínimo inferior. El platino, pues también similar que el oro, rebota, como veis, todavía no supera la línea morada, es posible que la supere, es posible que vayamos a los 906, situación similar también a la que el oro y la plata, ¿no? Vamos con las divisas, dólar australiano contra dólar estadounidense. También fijaros, ha habido la fluctuación esta nada más salir el dato. Estábamos desde la zona de mínimos y tras superar esta línea verde estábamos recuperando otra vez poco a poco, con mucho esfuerzo, porque no le está costando mucho recuperar al dólar australiano, pero en la jornada de hoy teníamos ese dato. Se iba muy fuerte para abajo el dólar australiano contra el dólar estadounidense, pero después recuperaba también, igual que han hecho las bolsas, igual que han hecho todos los mercados, otra vez hacia donde estaban antes de este dato del empleo, ¿no? Y poco a poco, pues en teoría debería ir hacia arriba, hacia las resistencias, y en el medio plazo acercarse a los 0,6486 de nuevo. Dólar estadounidense contra dólar canadiense. Bueno, en este gráfico parece que se está dibujando un techo, un hombro, cabeza, hombro en esta zona de aquí, con la cabeza formando un doble techo también, es decir, esto es el hombro, esto todo es la cabeza, incluido los dos picos que forman un doble techo, y esto sería el otro hombro. O sea, tenemos dos figuras en una, tenemos el hombro, cabeza, hombro, que es la figura principal, y luego tenemos un doble techo dentro de la cabeza,
que también a veces suele ocurrir, ¿no? Entonces, si pierde esta zona en la que está ahora, pues posiblemente haya caídas. Para que ocurra eso, evidentemente, el dólar estadounidense tiene que aflojar, pero parece sensato que afloje porque ha estado muy fuerte últimamente, ¿no? Parece sensato. De todas formas, recordad, es un gráfico horario y las figuras en gráficos menores al diario tienen una probabilidad de confirmación menor, bastante menor que en un gráfico diario. Es decir, no nos podemos fiar tampoco demasiado de que se cumpla esta figura. Así que, ojo, ¿no? Lo más fiable es estas líneas que trazamos normalmente, y aquí, donde tocó esa línea, es lo más fiable para abrir una posición en corto, pero ahora pues también podría perderse este soporte y caer, ¿no? El euro contra la libra sigue cayendo, pero muy poco a poco, como veis. Desde que rompió este canal alcista, sí se ha comportado a la baja. De hecho, en el momento que rompía sí que había una caída bastante brusca, pero luego hemos tenido una recuperación intermedia con máximos y mínimos crecientes para volver a perder esta zona, pero no termina de hacer un mínimo decreciente a este punto que tenemos aquí, que sería la clave para continuar con el descenso. El euro contra el dólar, recuperación, como veis ahí también. Está por encima de los 1.0512. Decíamos que aunque lo perdió el otro día, que si recuperaba rápido ese nivel, porque el desplome no se había producido, cuando se pierden soportes importantes, si realmente es una pérdida auténtica, suele haber desplomes. Es decir, cuando perdió el 1.0512, si realmente era una pérdida que iba a ser auténtica, que iba a tener su importancia, se hubiera desplomado. No hubiera caído lo poco que estaba cayendo, y al día siguiente tampoco continuaba prácticamente con las bajadas, ¿no? Entonces, bueno, lo más probable era eso, que en 2 o 3 días se metiese de nuevo por encima e intentase recuperar hacia la línea de tendencia bajista al menos. Y veremos a ver si no la rompe también, porque es lo que digo también, que el dólar lleva una subida muy fuerte con el resto de divisas en el corto plazo y que es muy probable que afloje. Entonces, si afloja, el euro podría tomar un poco de impulso e ir hacia la zona de 1.0757. Y por último, los gráficos de la libra. Fijaros también, aquí se nota mucho libra contra el dólar, en este caso. Se nota mucho ese movimiento también debido al dato. Como veis, habíamos roto al alza la línea verde. Bueno, ya veníamos rompiendo del día de ayer la línea roja, que ya era la primera señal de que podíamos empezar a recuperar. Se chocaba con la línea verde y la volvía a superar, y en el día de hoy iba bastante bien encaminado, y de repente sale el dato y ¡pum!, baja a apoyarse de nuevo en la línea, o sea, un pullback prácticamente forzado, porque esto es forzado. Seguramente si no llega a ser por el dato de empleo no hubiera caído ahí, pero forzadamente se provoca un pullback que da otra vez una opción buenísima de volver a entrar en un punto que era soporte, y rebota y supera ya en estos momentos el máximo del día de hoy, con lo cual se ha dado la vuelta totalmente después de la primera reacción negativa con el dato de empleo. Así que parece que la libra sigue subiendo contra el dólar, y el dólar parece que poco a poco va aflojando. Ya veíamos que afloja contra el dólar, contra el euro, que afloja contra la libra, que afloja contra el dólar australiano, que afloja contra el dólar canadiense. O sea que parece que empieza a aflojar ya un poquito, que la presión alcista estaba siendo muy fuerte por parte del dólar. Y por último, la libra contra el yen, que también, tras una caída fuerte el otro día, también por algún dato seguramente puntual, que involucraba al yen, evidentemente, porque la libra en los otros gráficos no se movió apenas, solo contra el yen. Se recuperaba un poco en ese mismo día, y poco a poco parece que nos vamos para arriba. Es decir, ese parece que ha sido un punto de claudicación por alguna noticia o algún dato, y a partir de ahí lo que está haciendo es recuperar, y en el día de hoy parece que también se va para arriba. El hecho de haber recuperado esa línea verde es importante, y una vez que la ha recuperado y la ha consolidado, poco a poco ha ido ganando terreno, aunque sí que es verdad que aquí también se ha notado el dato del empleo. O sea, aunque no tiene nada que ver con el dólar, en este caso también ha afectado al cambio libra-yen, como podemos ver aquí. Pero bueno, sin más. Como veis, pues la jornada parece que va en positivo, y parece que puede acabar en positivo. Hoy es viernes, terminamos ya la semana, y vamos a ver qué nos depara la semana siguiente, porque viendo que parece que estamos rompiendo esa línea de tendencia bajista, que aunque no es una línea muy fiable porque tiene mucha verticalidad, y los próximos días todavía podríamos tener alguna caída adicional apoyándose por encima en esa línea amarilla, pero ya empieza a romper con la dinámica tan bajista, porque, vale, aunque tengamos caídas en el futuro,
la pendiente de inclinación ya no va a ser la misma porque la hemos roto esa línea amarilla, ¿no? Ya la pendiente va a ser otra, es decir, ahora si rebotamos, por ejemplo, hacia la zona de 4.400, estableceremos una nueva línea de tendencia bajista más pequeña, con lo cual el mercado no estará tan fuertemente presionado a la baja y posiblemente empiece a dibujar una zona a partir de la cual podamos tener una recuperación de cara a final de año. Pero la impresión que da es que hoy, tras esa vuelta que se ha dado con ese dato, el mercado ya no está tan mal. Es decir, si el mercado estuviese mal, con ese movimiento a la baja tan brusco que ha tenido justo al producirse el dato, no hubiera tenido la fuerza suficiente para recuperarse como se está recuperando en tan poco tiempo, en 3 horas. Eso quiere decir que las acciones han llegado a un precio tan atractivo ya que no hay mucho margen para que las tiren más, ¿no? No hay mucho margen para que la gente las venda a precios muy inferiores de los que están cotizando estos días, ¿no? Entonces, bueno, eso es bueno para el mercado porque se estabilizará y poco a poco iremos saliendo de ahí, que por cierto es lo que necesita también Bitcoin, que está con muchas ganas, ha intentado ayer superar los 28.000, hoy se ha acercado de nuevo, está con muchas ganas, pero necesita esa ayuda, por decirlo de alguna manera, o por lo menos no estorbo de los mercados tradicionales. Con que no estorben los mercados tradicionales es suficiente para que Bitcoin en este momento empiece a subir porque está con ganas, ¿vale? Así que bueno, ahí lo dejamos, así terminamos la semana. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.